El gozo del ser es la alegría de ser consciente. La conciencia ya es consciente. Es lo no manifestado, lo eterno. El universo, en cambio, solo se va volviendo consciente poco a poco. La conciencia en sí misma es intemporal y por lo tanto no evoluciona. No nació y nunca morirá. Cuando la conciencia se convierte en el universo manifestado, parece estar sometida al tiempo y experimentar un proceso evolutivo. Ninguna mente humana es capaz de comprender plenamente la razón de este proceso. Pero podemos vislumbrarlo dentro de nosotros mismos y convertirnos en participantes conscientes en ello. La conciencia es la inteligencia, el principio organizador que hay detrás de la aparición de la forma. La conciencia ha estado preparando formas durante millones de años para poder expresarse por medio de ellas en lo manifestado. Aunque se podría considerar que el reino no manifestado de la conciencia pura es otra dimensión, no está separado de esta dimensión de la forma. La forma y los informa se interpenetran. Lo no manifestado fluye en esta dimensión como conciencia, espacio interior, presencia. ¿Cómo lo hace? Mediante la forma humana que se hace consciente y de ese modo cumple su destino. La conciencia se encarna en la dimensión manifestada, es decir, se hace forma. Cuando lo hace, entra en un estado como de sueño. La inteligencia permanece, pero la conciencia se vuelve inconsciente de sí misma. Se pierde en la forma, se identifica con las formas. Esto se podría describir como el descenso de lo divino a la materia. En nuestro planeta, el ego humano representa fase final del sueño universal, la identificación de la conciencia con la forma. Fue un paso necesario en la evolución de la conciencia. El siguiente paso de la evolución humana no es inevitable, pero por primera vez en la historia de nuestro planeta puede ser una decisión consciente. ¿Quién toma esa decisión? Tú. ¿Y quién eres tú? La conciencia que se ha hecho consciente de sí misma. El cerebro humano es una forma sumamente diferenciada, a través de la cual entra la conciencia en esta dimensión. Contiene aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas, aproximadamente el mismo número de estrellas que hay en nuestra galaxia, que se podría considerar un cerebro macrocósmico. El cerebro no crea conciencia, sino que la conciencia creó el cerebro, la forma física más compleja del planeta, para expresarse. Cuando el cerebro sufre daños, eso no significa que tú pierdas conciencia. Significa que la conciencia ya no puede utilizar esa forma para entrar en esta dimensión. Tú no puedes perder conciencia, porque en esencia eso es lo que eres. Solo puedes perder algo que tengas, pero no puedes perder lo que eres. Aunque no puedes conocer la conciencia, puedes hacerte consciente de ella, que eres tú mismo. Puedes sentirla directamente en cualquier situación, estés donde estés. Puedes sentirla aquí y ahora como tu propia presencia, el espacio interior donde se perciben las palabras de esta página y se convierten en pensamientos. Es el yo soy básico, de fondo. Las palabras que estás leyendo y pensando son el primer plano, y el yo soy es el sustrato, el fondo en el que se basa toda experiencia, pensamiento o sentimiento. La realización espiritual consiste en ver con claridad que lo que yo percibo, experimento, pienso o siento no es en definitiva lo que yo soy, que no puedo encontrarme a mí mismo en todas esas cosas que pasan continuamente. Buda fue, probablemente, el primer ser humano que vio esto con claridad, y por eso el anatta, el no yo, se convirtió en uno de los puntos centrales de su enseñanza. Y cuando Jesús dijo niégate a ti mismo, lo que quería decir era, niega la ilusión del yo, y así la desharás. Si el yo, el ego, fuera verdaderamente lo que yo soy, sería absurdo negarlo. Lo que queda es la luz de la conciencia, en la que van y vienen las percepciones, experiencias, pensamientos y sentimientos. Eso es el ser, eso es el yo auténtico y profundo. Cuando me conozco como tal, lo que ocurra en mi vida ya no tendrá una importancia absoluta, sino solo relativa. Le presto atención, pero ha perdido su seriedad absoluta, su densidad. Lo único que importa en el fondo es esto. Puedo sentir mi ser esencial, el yo soy, que está en el fondo de mi vida en todo momento. Para ser más exacto, ¿puedo sentir el yo soy que soy yo en este momento? ¿Puedo sentir mi identidad esencial como conciencia misma? ¿O me estoy perdiendo en lo que ocurre, me pierdo en la mente, en el mundo?
Cuando las formas con las que te has identificado, que te dieron tu sentido del yo, se hunden o te son arrebatadas, ello puede conducir a un colapso del ego, ya que el ego es la identificación con la forma. Cuando ya no existe nada con lo que identificarte, ¿quién eres? Cuando las formas que te rodean mueren, o la muerte está próxima, tu sentido del ser, del yo soy, queda libre de su enmarañamiento con la forma. El espíritu queda libre de su prisión en la materia. Percibes tu identidad esencial como algo sin forma, como una presencia que todo lo impregna, un ser anterior a todas las formas, a todas las identificaciones. Te das cuenta de que tu auténtica identidad es la conciencia misma, y no aquello con lo que se identificaba la conciencia. Esa es la paz de Dios. ¿Quiero conocer la mente de Dios?, dijo Einstein. Lo demás son detalles. ¿Qué es la mente de Dios? La conciencia. ¿Qué significa conocer la mente de Dios? Estar consciente. ¿Qué son los detalles? Tu propósito exterior y todo lo que ocurre exteriormente. Se ha dicho que la quietud es el idioma que habla a Dios, y todo lo demás es una mala traducción. Quietud es sinónimo de espacio. Hacerse consciente de la quietud siempre que la encontremos en nuestra vida nos conectará con la dimensión sin forma y sin tiempo que hay dentro de nosotros, lo que está más allá del pensamiento, más allá del ego. Puede ser la quietud que se extiende por la naturaleza, o la quietud que hay en tu habitación a primera hora de la mañana, o los espacios de silencio entre sonidos. La quietud no tiene forma, por eso no podemos hacernos conscientes de ella mediante el pensamiento. El pensamiento es forma. Ser consciente de la quietud significa estar inmóvil. Estar inmóvil es estar consciente sin pensar. Nunca eres tan esencialmente, tan profundamente tú mismo como cuando estás en quietud. Cuando estás en quietud, eres quien eras antes de asumir temporalmente esta forma física y mental llamada persona. Eres también quien serás cuando la forma se disuelva. Cuando estás en quietud, eres quien eres más allá de tu existencia temporal. Conciencia no condicionada, sin forma, eterna. Siguiente extracto. La vida tiene un propósito interior y un propósito exterior. El propósito interior se refiere al ser y es primario. El propósito exterior se refiere al hacer y es secundario. Aunque este libro habla principalmente de tu propósito interior, este capítulo y el siguiente abordarán también la cuestión de cómo armonizar en tu vida el propósito exterior y el interior. No obstante, lo interior y lo exterior están tan interconectados que es casi imposible hablar de uno sin referirse al otro. Tu propósito interior es despertar. Así de simple. Compartes ese propósito con todas las demás personas del planeta, porque es el propósito de la humanidad. Tu propósito interior es una parte esencial del propósito de la totalidad, el universo y su inteligencia emergente. Tu propósito exterior puede cambiar con el tiempo, y varía mucho de una persona a otra. Encontrar el propósito interior y vivir de acuerdo con él es la base para cumplir tu propósito exterior, la base del auténtico éxito. Sin esa sintonización, aún puedes lograr algunas cosas a base de esfuerzo, lucha, determinación y trabajo duro o pura astucia. Pero no hay alegría en esa empresa, que invariablemente termina en algún tipo de sufrimiento. El despertar. El despertar es un cambio de conciencia en el que se separan el pensamiento y la conciencia. Para la mayoría de las personas, no es un acontecimiento, sino un proceso que experimentan. Incluso los escasos seres que experimentan un despertar repentino, dramático y aparentemente irreversible pasan por un proceso en el que el nuevo estado de conciencia fluye gradualmente y transforma todo lo que hacen, y así queda integrado en su vida. En lugar de estar perdido en tus pensamientos, cuando estás despierto te reconoces como la conciencia que hay detrás de ellos. Entonces, pensar deja de ser una actividad autónoma al servicio de sí misma, que toma posesión de ti y dirige tu vida. La conciencia se hace cargo del pensamiento. En lugar de tener el control de nuestra vida, el pensamiento se convierte en el servidor de la conciencia. La conciencia es la conexión consciente con la inteligencia universal. Otra palabra que se le puede aplicar es presencia, conciencia sin pensamiento. La iniciación del proceso de despertar es un acto de gracia. No puedes hacer que ocurra, ni puedes prepararte para ello o ir acumulando créditos. No hay una secuencia clara de pasos lógicos que conduzca a ello, aunque a la mente le encantaría eso. No tienes que hacerte digno previamente.
Puede llegarle al pecador antes que al santo, pero no necesariamente. Por eso Jesús se relacionaba con toda clase de gente, y no solo con personas respetables. No hay nada que puedas hacer para despertar. Todo lo que hagas serán esfuerzos del ego para que el despertar o la iluminación pasen a ser su más preciada posesión, y así hacerse más grande y más importante. En lugar de despertar, añades a tu mente el concepto de despertar, o la imagen mental de cómo es una persona despierta o iluminada, y después procuras vivir de acuerdo con esa imagen. Vivir de acuerdo con una imagen que tienes de ti mismo, o que otros tienen de ti, no es vivir auténticamente. Es solo otro papel inconsciente que el ego representa. Pero entonces, si no hay nada que puedas hacer para despertar, si o bien ya te ha ocurrido o bien no te ha ocurrido todavía, ¿cómo puede ser el propósito primario de tu vida? Tener un propósito no implica que puedes hacer algo al respecto. Solo el primer despertar, el primer relámpago de conciencia sin pensamiento, ocurre por gracia, sin hacer nada por tu parte. Si este libro te resulta incomprensible o te parece que no tiene sentido, es que aún no te ha ocurrido. Pero si algo dentro de ti responde a él, si de algún modo reconoces la verdad que hay en él, eso significa que el proceso de despertar ha comenzado. Una vez que empieza, no se puede dar marcha atrás, aunque el ego lo puede retrasar. Para algunas personas, la lectura de este libro iniciará el proceso de despertar. Para otras, la función de este libro será ayudarlas a ser conscientes de que ya han empezado a despertar, e intensificar y acelerar el proceso. Otra función de este libro consiste en ayudar a la gente a tener conciencia del ego que llevan dentro cada vez que el ego intente recuperar el control y oscurecer la conciencia emergente. Para algunos, el despertar se produce cuando de pronto se hacen conscientes de las clases de pensamientos que piensan habitualmente, en especial los pensamientos negativos persistentes con los que pueden haber estado identificados toda su vida. De pronto hay una conciencia que es consciente del pensamiento pero no forma parte de él. ¿Qué relación hay entre la conciencia y el pensamiento? La conciencia es el espacio en el que existen los pensamientos, cuando ese espacio se ha hecho consciente de sí mismo. Cuando has tenido un atisbo de conciencia o presencia, lo sabes de primera mano. Ya no es solo un concepto que hay en tu mente. Entonces puedes tomar la decisión consciente de estar presente en lugar de abandonarte al pensamiento inútil. Puedes invitar a la presencia a tu vida, es decir, crear espacio. Con la gracia del despertar viene la responsabilidad. Puedes intentar seguir como si nada hubiera ocurrido, o puedes apreciar su importancia y reconocer la emergencia de la conciencia como lo más importante que te puede ocurrir. Abrirte a la conciencia emergente y traer su luz a este mundo se convierte entonces en el propósito primario de tu vida. Quiero conocer la mente de Dios, dijo Einstein. Lo demás son detalles. ¿Qué es la mente de Dios? La conciencia. ¿Qué significa conocer la mente de Dios? Estar consciente. ¿Qué son los detalles? Tu propósito exterior y todo lo que ocurre exteriormente. Así que es posible que, mientras sigues esperando que ocurra algo importante en tu vida, no te des cuenta de que dentro de ti ya ha ocurrido lo más importante que le puede ocurrir a un ser humano. El comienzo de la separación entre el proceso de pensamiento y la conciencia. Muchas personas que están pasando por las primeras fases del proceso de despertar ya no están seguras de cuál es su propósito exterior. Lo que mueve el mundo ya no las mueve a ellas. Al ver con tanta claridad la locura de nuestra civilización, se pueden sentir algo desligadas de la cultura que las rodea. Hay algunos que sienten que viven en una tierra de nadie entre dos mundos. Ya no están gobernados por su ego, pero la conciencia emergente todavía no está plenamente integrada en su vida. El propósito interior y el exterior no se han fundido. Si no vives sintonizado con tu propósito primario, cualquier propósito que te plantees, aunque se trate de crear el paraíso en la tierra, será un plan del ego o acabará destruido por el tiempo. Tarde o temprano, provocará sufrimiento. Si no tienes en cuenta tu propósito interior, el ego se colará en todo lo que hagas, aunque parezca espiritual, y afectará a la manera de hacerlo, y los medios corromperán el fin. El dicho popular "el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones" alude a esta verdad. En otras palabras, lo primario no son tus intenciones ni tus acciones, sino el estado de conciencia del que surgen. Cumplir tu propósito primario es sentar las bases de una nueva realidad, de un nuevo mundo.
Una vez que está establecida esa base, tu propósito exterior se carga de poder espiritual, porque tus objetivos e intenciones están en unidad con el impulso evolutivo del universo. Como sabes, tu propósito secundario o exterior está en la dimensión del tiempo, mientras que tu propósito principal es inseparable del ahora y, por lo tanto, requiere la negación del tiempo. ¿Cómo se pueden reconciliar? Dándote cuenta de que, en último término, todo el recorrido de tu vida consiste en el paso que estás dando en este momento. Siempre existe solo este paso, y por eso debes dedicarle toda tu atención. Esto no significa que no sepas a dónde vas, solo significa que este paso es primario y el destino es secundario. Y lo que te encuentres en tu destino cuando llegues allí dependerá de la calidad de este paso. Otra manera de expresarlo: lo que te reserva el futuro depende de tu estado de conciencia ahora. Ser uno con lo que es no significa que ya no inicies cambios o seas incapaz de emprender acciones. Pero la motivación para actuar viene de un nivel más profundo, no de los deseos o el miedo del ego. La armonía interior con el momento presente abre tu conciencia y la hace sintonizar con el todo, del que el momento presente forma parte integral. Entonces, el todo, la totalidad de la vida, actúa a través de ti. Existe en el todo un nivel aún más profundo que la interconexión de todo lo que existe. En ese nivel más profundo, todas las cosas son una. Es la fuente, la vida única y no manifestada. Es la inteligencia intemporal que se manifiesta como un universo que se despliega en el tiempo. El todo está compuesto por existencia y ser, lo manifestado y lo no manifestado, el mundo y Dios. Así, cuando estás en armonía con el todo, te conviertes en una parte consciente de la interconexión del todo y de su propósito, la emergencia de la conciencia en este mundo. Nuestro propósito y nuestro destino es traer una nueva dimensión a este mundo, viviendo en unidad consciente con la totalidad y en armonía consciente con la inteligencia universal.